20, en la que voy a empezar a trabajar la guía número 7. Entonces, la guía número 7 trata de la velocidad angular, la velocidad lineal, y pues el movimiento circular, en este caso el movimiento circular uniforme. Entonces, acá tenemos una definición de velocidad angular que dice que la velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado por unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega. Entonces, esta letra griega se llama omega. Su unidad en el sistema internacional es el radián por segundo. Alguien tiene activado el audio, entonces para que lo cierre, por favor. Entonces, nosotros para velocidad angular, que es omega, tenemos que es la variación del ángulo respecto a la variación de tiempo. Esta variación del ángulo o este ángulo se mide en radianes. Entonces, si es para una vuelta... Ay, en un momentico. Apague el micrófono, gracias. Si es para una vuelta, ¿el qué? El ángulo de una vuelta en radianes es 2pi radianes. Y el tiempo de una vuelta es el Profe, ¿no está compartiendo? Sí, estoy compartiendo pantalla. Profe, Señor. a mí no me sale. No me sale. ¿No le sale? Venga, a ver, yo vuelvo y comparto pantalla, pero los demás sí están viendo pantalla y ellos me confirmaron. Entonces, venga a ver. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Listo. Ahí volví a compartir. Entonces, este T mayúscula se llama periodo. Periodo. Y entonces, ¿qué es eso del periodo? Es el tiempo que tarda en dar una vuelta a un móvil alrededor de un punto. Porque como estamos hablando de un movimiento circular, es que dé una vuelta alrededor de un punto que lo vamos a llamar centro de la trayectoria. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo que nos dicen calcular la velocidad angular de una hélice de un avión que da 20 vueltas en un segundo. Entonces, primero se calcula el periodo. Periodo, ¿qué es? Es el tiempo, ese es el tiempo en que da una vuelta un móvil. En este caso, entonces, venga, lo escribo acá. Tiempo en que da una vuelta un móvil. ¿Listo? Entonces, ese periodo va a ser tiempo, ese sí es T minúscula, sobre número de vueltas. Entonces, aquí dice que esa hélice del avión da 20 vueltas en 3 segundos, o sea, el tiempo son 3 segundos y el número de vueltas son 20. Acá a veces hacen esa ecuación mal, porque claramente dice 20 vueltas. Entonces, n es el número de vueltas. Entonces, para aclarar, este n son vueltas y t es tiempo. Entonces, ahí está bien puesto eso. Entonces, ahí cogemos la calculadora y dividimos 3 dividido
20. Entonces aquí 3 dividido 20. Entonces esto nos da 0,15. Entonces 0,15 y segundos. Ese es el valor del periodo, o sea, el tiempo que tarda una de las hélices del avión en dar una vuelta alrededor del eje que esté manejando ahí. Entonces ahora la velocidad angular es la variación angular sobre la variación del tiempo. Si estamos considerando una vuelta de esa variación angular, una vuelta es 2pi. Eso ustedes lo vieron en trigonometría, que 2pi radianes es una vuelta. Y el tiempo de una vuelta es el periodo. Y el periodo ya lo acabé de calcular, entonces eso me queda 2pi radianes sobre el valor del periodo, que es 0,15 segundos. Entonces, en la calculadora yo haría esto. Oprimo 2 shift X para que me quede 2pi dividido 0,15. Miren a ver si a ustedes les da, qué resultado les da en su calculadora. 2 shift X para que le quede 2pi dividido 0,15. ¿Cuánto les da? Necesito que tengan calculadora a mano para la clase, porque si no, ¿cómo van a saber si saben o no manejar la calculadora? Y después no les salen los resultados. Entonces, a mí me da 41,88 y entonces radianes por segundo. Entonces, esa fue la unidad que nos dijeron que debía tener la velocidad angular. Eso lo estaba dando aquí, en la definición. Entonces, aquí puedo contestar que la velocidad angular de la hélice del avión es de 41,88 radianes sobre segundos. Bueno, ahora, en cuanto a lo de velocidad angular, pues acá nos muestran un ejemplo donde hay una varilla. Entonces, venga, usamos acá un puntero. Acá hay una varilla donde está fija a un centro. Ese centro O va a ser alrededor de la que varilla. Y en esa varilla hay pegadas dos esferas, una esfera 1 y una esfera 2. Entonces, las esferas, como están sujetas a la varilla, amarradas a esa varilla, pues van a barrer ángulos iguales, o sea, lo que son los ángulos los van a barrer en ángulos iguales, en tiempos iguales, o sea, la velocidad angular va a ser la misma, porque las dos esferas están pegadas a esa misma varilla. Pero la velocidad lineal sí es distinta, porque si ustedes observan, esta esfera 1 tiene que hacer una trayectoria que está aquí marcada con un azul. En cambio, la esfera marcada con el 2 tiene que hacer una circunferencia, una trayectoria más grande. Entonces, la velocidad lineal de la esfera 2 es mayor. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer mayor distancia en el mismo tiempo, porque como están amarradas a la misma varilla, entonces recorre más distancia, obviamente, la trayectoria que es más grande, ¿cierto? Eso es lógico. Entonces, ¿qué dice acá?
Consideremos dos esferas sujetas a una varilla que gira alrededor del punto O, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, todo gira alrededor del punto O. Ese es el centro de giro. En consecuencia, las esferas describen circunferencias con centro en dicho punto. Si el radio de la circunferencia que describe la esfera 1 es de 2 metros, ¿eso qué quiere decir? Que de acá a O hay 2 metros. La distancia recorrida mientras da una vuelta es, entonces este S es arco, el arco de circunferencia. En este caso el arco de circunferencia es de una vuelta completa. Entonces por eso se utiliza 2pi por el radio. Esta es una ecuación que ustedes han visto por allá para hallar el perímetro de la circunferencia. Entonces, perímetro de la circunferencia. Entonces, 2pi, en este caso pusieron 2 por 3,14. Ya se sabe que el valor de pi viene en radianes y el valor del radio, o sea, de este R, es 2 metros. 6,28. 6,28 por 2, 12,6. 12,6 metros. Ahí simplemente es una multiplicación de 2 por 3,14 por 2. Listo. Ahora dice, ahora, si la esfera da una vuelta en 3 segundos, tenemos que la rapidez media, entonces rapidez media va a ser ese camino o esa distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Entonces el camino recorrido va a ser esos 12,6, pues es la distancia que recorrió en una vuelta. Y como dice que se demoró en 3 segundos, pues ese va a ser el tiempo empleado. Entonces simplemente vamos a dividir 12,6 dividido 3 y eso me da 4,2. Esa va a ser la rapidez media. Esa rapidez media también la podemos entender como una rapidez lineal de esta esfera al dar esta vuelta acá alrededor del punto O, y es la trayectoria azul. Quería ver qué me escriben acá. Listo, entonces acá dice, el radio de la trayectoria de la esfera 2 es mayor que el radio de la esfera 1. Eso es obvio, puesto que la varilla es rígida, mientras esta gira, las dos esferas permanecen una al lado de la otra. La rapidez de la esfera 2 debe ser mayor que la rapidez de la esfera 1. Durante un intervalo de tiempo. La varilla describe el ángulo el cual corresponde a lo que se conoce como desplazamiento angular. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Las dos varillas recorren el mismo ángulo porque están sujetas precisamente a esa misma varilla, pero entonces esta esfera 2 se desplaza con mayor rapidez o tiene una rapidez mayor. ¿Por qué? Porque debe recorrer mayor distancia. Esta distancia es mayor que la que recorre la esfera 1. La distancia es más cortica, porque describe una trayectoria más pequeña. Bueno, entonces, el desplazamiento angular, entonces esto es lo que se va a llamar desplazamiento angular. Este delta teta se define como el ángulo determinado por la línea que une el centro de la trayectoria con el objeto. La unidad de medida del desplazamiento angular es el radián. Entonces, para eso ustedes pueden colocar ahí la calculadora en radián, que ya saben cómo.
En la siguiente figura se ilustra el desplazamiento angular de un objeto que se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Entonces, vea, hay un ángulo θ sub 1, hay un desplazamiento angular θ sub 1, ¿sí? A donde llega hay un punto A y hay un punto B donde hay un desplazamiento angular que es este, que acá se confunde un poquito la figura. El desplazamiento angular, un desplazamiento angular mayor que es θ sub 2. Entonces, el desplazamiento angular definido, o sea, delta θ, va a ser θ sub 2, que es el ángulo más grande, menos el ángulo más pequeño, que es θ sub 1. ¿Listo? Entonces, el desplazamiento angular es este. ¿Listo? Es el desplazamiento angular entre el punto A y el punto B. Y esto en el punto A se da en el instante t sub 1 y en el punto B se da en un instante t sub 2. Entonces dice, se puede observar que el objeto en el instante t sub 1 ocupa la posición determinada por el ángulo θ sub 1 y en el instante posterior θ sub 2 y en el instante posterior θ sub 2 ocupa la posición determinada por el ángulo θ sub 2. La velocidad angular media que describe el movimiento del objeto es el cociente entre el ángulo barrido, delta θ, y el tiempo empleado, delta t. O sea, siempre que aparecen estos deltas, estos son diferenciales, porque hay una posición final y una posición inicial. θ sub 2 menos θ sub 1. Y en el caso del tiempo también. El tiempo final, a donde llegó, menos el tiempo donde empezó, θ sub 1. En el sistema internacional, que es lo que quiere decir SI, la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Entonces acá vamos a resolver este ejemplo, que sería el ejemplo número 2, pero entonces me falló ahí la numeración. Dice, la distancia media de la Tierra al Sol es de 1,5 por 10 a la 11 metros. Entonces, si ahí me están diciendo que esa es la distancia media de la Tierra al Sol, entonces, y como nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, entonces ese sería el radio de la trayectoria. Entonces, el radio de la trayectoria sería 1,5 por 10 a la 11 metros. Y dice que si se considera que la trayectoria que describe la Tierra alrededor del Sol es circular. ¿Listo? Entonces están considerando que esa trayectoria es perfectamente circular, no elíptica como es en realidad. Esto es simplemente para hacer el ejemplo. Dice determinar la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, nos piden hallar la velocidad angular en la parte A. Pero para hallar la velocidad angular nosotros necesitamos saber cuánto es el tiempo o cuánto es la variación del tiempo en una vuelta. Entonces, ¿cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? Les cambio la pregunta. ¿Cuántos días tiene un año? ¿Ya que se cayó la llamada? 365, ¿no, profe? Sí, 365 son los 365 son los días de un año. Y un año es lo que se demora la Tierra
en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, ese va a ser el tiempo en que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, 365 días. Y un día tiene 24 horas, entonces aquí vamos a decir 24 horas es a un día, es a un día. Y una hora son 3.600 segundos, que eso lo alcanzamos a ver en el colegio. Entonces, 3.600 segundos es a una hora. Entonces, vamos a pasar eso a segundos. ¿Cuánto les daría? ¿Cuánto les daría? Bueno, ya apagué el sonido para que no siga molestando eso. ¿Cuánto les dio? Deben multiplicar 365 por 24 por 3.600. ¿Cuánto les da? segundos. Da 31 millones. 31 millones 31 y 500. millones 536 mil. Exactamente. Entonces ahí se le olvidó leer los ceros. ¿Listo? Y esto me da en segundos. Porque aquí usted simplificó días con días, horas con horas, entonces la unidad que le quedó fue segundos. Ahora sí puede responder porque la velocidad angular, porque esa va a ser la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. Esta variación va a ser de una vuelta. Entonces, una vuelta, acá es teta, sino que quedó como alargado. Bueno, esta es la variación de una vuelta. Una vuelta en radianes es 2 pi radianes. Eso me imagino que sí lo habían visto en trigonometría, que una vuelta son 2 pi radianes. Y el tiempo de una vuelta, pues como estamos hablando del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, es de 31.536.000 segundos. Entonces, si ustedes hacen eso en la calculadora es 2 chi eps, me queda 2 pi, dividido 31.536.000. Igual, ¿cuánto les dio? Si no contestan, pues yo no sé si saben manejar la calculadora o no saben manejarla. Entonces así me queda muy difícil adivinar. Entonces eso me da 1,99 por 10 a la menos 7 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular. Entonces
La velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol es 1,99 por 10 a la menos 7 radianes sobre segundos. Pues eso lo hacen ya ustedes, pues redactando la respuesta bien clara. Ahora, la parte B dice la rapidez de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, ya cuando nos preguntan rapidez, entonces, la rapidez entonces es la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Tiempo empleado. En el caso de la distancia recorrida, pues yo sé que es el perímetro. El perímetro, ya lo habíamos visto, es 2pi por el radio. Y el tiempo empleado, pues, ese ya lo tengo acá, delta t, porque ese es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Entonces acá, pues puedo reemplazar 2pi por el radio. Entonces el radio dijimos que era 1,5 por 10 a la 11 metros sobre 31.536.000 segundos. Entonces, la rapidez será, en la calculadora haríamos 2 chip EPS por 1.5 por 10 a la 11 y eso lo divido entre 31.536.000. Y eso me da 29.885,77 metros sobre segundos. Entonces, la rapidez de la Tierra alrededor del Sol va a ser 29.885,77 metros sobre segundos. Esa es la cuestión, pues espero que ustedes estén resolviendo con la calculadora y vayan verificando los resultados. Muchas veces en los talleres tienen todo bien menos los resultados, porque no han aprendido a manejar la calculadora. Entonces, hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad lineal es tangencial y es una velocidad instantánea, o sea, esa velocidad no va a ser sino para este punto. Y entonces esa velocidad lineal va a ser perpendicular a el radio de la trayectoria. O sea, acá hay un ángulo de 90 grados entre ese radio de la trayectoria y esa velocidad tangencial. Pero esa velocidad que señalan ahí solamente es para ese punto, en ese punto. Ya si se corre un punto más, es otra velocidad que cambia su dirección. O sea, constantemente esa velocidad lineal está cambiando su dirección porque siempre es perpendicular a esa trayectoria. Entonces, aquí va para allá, apunta hacia allá, hacia donde apunta la flecha, y acá ya apunta para otro lado. Aquí apunta para otro lado. Y la velocidad angular se refiere al ángulo barrido en la unidad de tiempo. Entonces se refiere a qué tanto ángulo barre en la unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces acá dice que para un objeto que describe una trayectoria circular, como la representada en la figura, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria.
tangente es que forma un ángulo de 90 grados con el radio de esa trayectoria, cuya norma corresponde a la rapidez v del objeto en determinado instante. La velocidad en un movimiento circular se denomina velocidad lineal. En algunas situaciones, por ejemplo, el movimiento de traslación de la Tierra a velocidades angulares muy pequeñas corresponde velocidades lineales de valor grande, lo cual nos indica que la velocidad angular no siempre determina la velocidad lineal con la que el móvil describe un movimiento circular. En este ejemplo se refiere a que como el radio de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es tan grande, la Tierra puede ir a una velocidad grande, pero como tiene que recorrer una trayectoria tan amplia, entonces, a pesar de que vaya a una velocidad lineal grande, el ángulo que alcanza a barrer es poquito, o sea, la velocidad lineal es mucha, mientras la velocidad angular es poca. Por tal razón, en un movimiento circular es conveniente conocer los valores de las dos velocidades, angular y lineal, y establecer una relación entre estas. Por lo tanto, la relación entre la norma de la velocidad lineal y la velocidad angular es esta. V es igual a omega por R. Entonces, este V va a ser la rapidez, este omega va a ser la velocidad angular y este R es el radio. Entonces, esa ecuación la seguiremos utilizando en adelante. Acá dice, el segundero de un reloj mide 1 centímetro. Para el movimiento del extremo y del punto medio del segundero determinar la velocidad angular y B, la velocidad lineal. Entonces, acá yo puse un dibujo de un reloj. Esta manecilla roja es la manecilla del segundero, pues porque precisamente es la que indica los segundos y da una vuelta cada 60 segundos. O sea, esta manecilla roja da una vuelta cada 60 segundos. Esta manecilla que es más cortica es la manecilla del horario, y da una vuelta cada 12 horas. Y esta manecilla de acá, voy a ver la alumbro acá, esta manecilla de acá es la manecilla del minutero y da una vuelta cada 60 minutos. Entonces repasemos, esta da una vuelta cada 12 horas, esta cada 60 minutos y esta la del segundero cada 60 segundos. Entonces, acá nos dicen que determinar la velocidad angular, ¿de cuál manecilla? La del segundero, Entonces, la velocidad angular va a ser la misma para el punto medio, o sea, para el punto de acá, que para el punto de acá, porque la velocidad angular lo que nos va a indicar es el ángulo barrido en la unidad de tiempo. Y entonces, tanto este punto como este punto va a barrer el mismo ángulo en el mismo tiempo, porque pues están unidos por la misma manecilla. Entonces, la velocidad angular va a ser la misma. Entonces, escribamos eso. La velocidad angular va a ser la misma, para los dos puntos, en la manecilla, del segundero. Entonces, la velocidad angular va a ser la variación del ángulo
sobre la variación del tiempo. Esto siempre va a ser, esta variación del ángulo y variación del tiempo va a ser con respecto a una vuelta. Resulta que en radianes, una vuelta es 2pi radianes. Y resulta que, como es la manecilla del segundero, da una vuelta en 60 segundos. Entonces, una vuelta la da en 60 segundos, porque estamos hablando de la manilla del segundero. 60 segundos. Y entonces, en la calculadora yo haría 2 shift EPS dividido 60. Y eso me da 0,104. ¿Cómo? En la calculadora, ¿qué tiene que oprimir? Tiene que oprimir 2, luego en la parte superior izquierda hay una tecla que dice Shift. Y luego oprime una tecla que está en la parte inferior al centro que dice EPS. Y luego oprime dividido y luego 60. ¿Sí le da? Bueno, y luego le da igual. Me dio 0, y un número ahí Le dio 0,104 y sigue con un número 719, ¿sí? 71,9755. Sí. Entonces vamos a copiar nada más 3 cifras decimales. Entonces 0,104 radianes sobre segundos. Entonces esa sería la velocidad angular de la manilla del segundero. Y entonces el punto medio del segundero, que yo lo marqué aquí, y para el punto extremo del segundero, porque como está unido a la misma manecilla, pues barre ángulos iguales en tiempos iguales. Entonces es la misma velocidad angular. Entonces, ahora vamos a responder la parte B. En la parte B, sí hay que diferenciar el punto medio y el punto ¿qué? El punto medio y el punto extremo de la manecilla. Porque resulta que si vamos a mirar el recorrido que hace el punto medio, es algo así como este. Mientras que el punto extremo de la manecilla tiene que hacer algo así. Tiene que dar una vuelta por acá mucho más grande. Entonces, ¿quién recorre más distancia? ¿El punto medio o el punto extremo del segundero? ¿Quién recorre mayor distancia? Y en el mismo tiempo, porque están pegadas a la misma varilla, a la misma manecilla. Entonces, ¿el punto extremo o el punto medio recorre más distancia? Pues es obvio que el punto extremo recorre más distancia y en el mismo tiempo. Entonces este punto extremo tiene que tener una velocidad lineal mayor, ¿cierto? Entonces aquí nos toca hacer esa diferenciación en la parte B. Para el punto extremo. Entonces, para el punto extremo de la manecilla del reloj, que es lo que estamos hablando, entonces para el punto extremo de la manecilla del reloj, R, para ese punto extremo, R es 1 centímetro, ¿cierto? Porque eso fue lo que nos dijeron en el enunciado, ¿cierto? Que ese segundero mide 1 centímetro. Entonces, ahora, y aquí al ladito tenemos otro valor, que es para el punto medio de esa manecilla del segundero. Para el punto medio.
Entonces, para el punto medio, ese radio, como es el punto medio, pues será a la mitad, o sea que la mitad de 1 centímetro será 0,5 centímetros. Entonces, aquí vamos a calcular la velocidad lineal. Nosotros en la diapositiva anterior vimos una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad lineal aquí dice que es velocidad angular por el radio. Y acá también, velocidad angular por el radio. La velocidad angular es la misma, pero lo que sí va a cambiar entre punto extremo y punto medio es el radio. Entonces, velocidad lineal va a ser la velocidad angular que nos dio 0,104 radianes sobre segundo por el radio, que en este caso es 1 centímetro. Entonces, acá multiplicaríamos 0,104 por 1, pues me da eso mismo, 0,104. 0,104 centímetro sobre segundo. Entonces acá desaparece la palabra radián, porque la palabra radián se refiere a un ángulo, y en este caso no nos interesa lo del ángulo, porque ya esto se refiere a la velocidad lineal, o sea, a la velocidad que es tangente a esa trayectoria. Y en este caso sería la misma velocidad angular, 0,104 radianes sobre segundo, pero esta vez el radio es 0,5 centímetros. Entonces, 0,104 por 0,5, entonces eso me da que la velocidad lineal es 0,052 centímetro sobre segundo. Entonces, obviamente, esta velocidad del punto medio es menor. Es menor. ¿Por qué es menor? Pues porque el recorrido que tiene que hacer en el mismo tiempo es más pequeño. Esta trayectoria que describe, la trayectoria que describe el punto medio, es más pequeña que la que tiene que recorrer el punto extremo. Por tanto, y como los dos dan la vuelta en el mismo tiempo, pues esta rapidez del punto medio pues va a ser menor, que era lo que pues habíamos previsto desde antes. Entonces yo a veces dejo como evaluación acá, digamos allá, hacer esto mismo pero con la manecilla del horario o con la manecilla del minutero. Entonces es el mismo procedimiento, nada más que cambia el tiempo en que da una vuelta. El tiempo en que da una vuelta el minutero, pues van a ser 60 minutos, y el tiempo que da una vuelta a la manecilla del horario, pues va a ser de 12 horas. Entonces lo que cambia es el tiempo en que da una vuelta cada una de las manecillas, y de pronto el radio que uno le cambia algún valor. ¿Listo? Ahora dice, este ejemplo dice, un carro de juguete da vueltas en una pista circular de 50 centímetros de diámetro. Si emplea 0,6 segundos en dar una vuelta, determina. Entonces dice el periodo y la frecuencia del movimiento. Entonces, por ahora, contestemos la parte A. De la parte A. Como dice que emplea 0,6 en dar una vuelta, o sea, ese es el periodo, porque periodo es el tiempo de una vuelta. Entonces, periodo, que es T, es 0,6 segundos. Ese es el valor del periodo, porque el periodo es el tiempo en que un móvil
en este caso pues es un carro de juguete del móvil, da una vuelta alrededor de un punto. Pues porque si es una trayectoria circular, pues esa trayectoria circular pues tendrá un centro, y entonces será alrededor de ese punto que gire, en este caso, el carro de juguete. La frecuencia, ¿qué es eso de la frecuencia? Las vueltas que da un móvil en la unidad de tiempo. En este caso, pues la unidad de tiempo pues, va a ser el segundo. Entonces, frecuencia son vueltas que da un móvil en la unidad de tiempo. Entonces, como ya dijimos, en este caso las unidades de tiempo van a ser segundo. Entonces, la frecuencia, hay una ecuación que es fácil, que la voy a usar acá, que es más sencilla, que es 1 sobre periodo. Sin embargo, no es la única ecuación para frecuencia que hay. Por ahora vamos a ver este y después les enseño otras. Entonces, frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces, ese 1 permanece en la ecuación. Y abajo pues se coloca el periodo, que es 0,6 segundos. Este es segundo. Y entonces dividimos 1 dividido 0,6. Entonces 1 dividido 0,6 me da 1,66. Y este segundo, como va a subir del denominador al numerador, es segundo a la menos 1. Del denominador al numerador es segundo a la menos 1. Y eso también en física se puede convertir en una unidad. Ese segundo a la menos 1 se puede convertir en una unidad que es Hertz, que es en honor a un físico que trabajó las frecuencias. Entonces, segundos a la menos 1 es lo mismo que Hertz. ¿Eso qué quiere decir? Que esto da 1,66 vueltas cada segundo. ¿Sí? Las vueltas que da son casi una vuelta y media cada segundo. ¿Listo? Ese carrito de juguete da 1,66 vueltas cada segundo. Listo, ahora dice distancia que recorre al dar una vuelta. Entonces, la distancia que recorre al dar una vuelta es el perímetro. Entonces, es el perímetro, o sea, lo que recorre en una vuelta, 2pi, y eso lo multiplicamos por el radio. Pero resulta que acá en el enunciado me dan es el diámetro. Entonces, ¿qué es el radio con relación al diámetro? Eso se ve en primaria. ¿Qué es el radio con relación al diámetro? ¿O cómo se saca el radio a partir del diámetro? ¿Nadie sabe? Sino para explicarles. ¿Cómo, profe? Que si sabe cómo se saca el radio a partir del diámetro. No, señor, todavía no. ¿No? Bueno, entonces es muy sencillo. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, siempre que a ustedes, como acá les dan el diámetro, eso es una trampita que hay ahí, le dan es el diámetro. Pero entonces, cuando usted quiera sacar con el diámetro, quiera sacar el radio, coge el diámetro y lo divide entre 2. Entonces, cuando usted coge el diámetro y lo divide entre 2, pues le va a dar el radio. Entonces, el diámetro es 50 centímetros sobre 2, y 50 dividido 2 me da 25.
25 centímetros. Porque es que cuando usted tiene un círculo, digamos que yo voy a dibujar un círculo a ver qué tan... Bueno, me quedo como chueco. El diámetro es la medida del lado, bueno, desde acá, de lado a lado, pasando por el centro. Pasando por el centro, ese es el diámetro. El diámetro. Y resulta que el radio es la mitad. O sea que el radio es la distancia desde el centro hasta uno de los extremos de la trayectoria. Entonces, el radio es la mitad, ¿sí? Entonces, cuando me dan el diámetro, pues simplemente saco la mitad y me queda el radio. ¿Listo? Que en este caso es 25 centímetros. Entonces, acá hago las cuentas. 2 pi por lo que es el radio, entonces ya dijimos que era 25 centímetros igual. En la calculadora entonces hago 2 chip eps para que me quede 2pi por 25 igual. Y eso me da 157,07 centímetros. Entonces esta es la distancia que recorre dar una vuelta. Que recorre una vuelta. El carril es la distancia que recorre. Ahora, la parte C Profe, se le dice, escucha cortado. sí, entonces la velocidad angular es sobre el tiempo, el desplazamiento del tiempo. Esto es de una vuelta. Todo es de una vuelta. Una vuelta. Una vuelta es 2 pi radianes. ¿Cierto? Y acá dice que una vuelta se demora 0,6 segundos en realizar una vuelta. O sea, el tiempo en que realiza una vuelta son 0,6 segundos. Y entonces acá hago 2 chip eps dividido 0,6. Y eso me da 14, perdón, no me da 14, me da 10,47 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular. Esa es la velocidad angular del carro de juguete, pues al dar una vuelta en esa pista que es precisamente circular. Ahora, la parte D dice velocidad lineal. Entonces, en la parte D dice velocidad lineal. Entonces vamos a borrar acá esta parte y ahí hacemos lo de la parte D. Entonces la parte D dice velocidad lineal. Entonces la velocidad lineal es V igual a omega por R. Entonces la velocidad angular es 10,47 radianes sobre segundo por el radio, pero el radio dijimos que era 25 centímetros, porque el radio es la mitad del diámetro. Entonces, V
va a ser 10.47 por 25. Y eso me da, entonces, ahora se me perdió el lápiz, eso me da 261,75 centímetros sobre segundo. Acá no nos interesa el radián porque esta velocidad lineal es tangente a la trayectoria y no se refiere a ángulos, entonces no nos interesa ya para nada el radián. Esa sería la velocidad lineal del carrito cuando va realizando su trayectoria circular. Y luego dice aceleración centrípeta. Entonces, para resolver lo de la aceleración centrípeta, vamos acá a borrar un poco. Entonces, esa sería la parte E. Entonces, A sub C va a ser aceleración centrípeta. Eso de aceleración centrípeta, posteriormente lo voy a explicar, únicamente ahorita vamos a ver lo que es la fórmula para que aprendan a manejar la ecuación. Entonces, aceleración centrípeta va a ser la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces, la velocidad lineal al cuadrado, pues nos acabo de dar la velocidad lineal. Entonces, vamos a encerrar esa velocidad lineal entre paréntesis, y la elevo al cuadrado, como nos indica la fórmula. Y sobre el radio, que ya sabemos que el radio es 25 centímetros, y entonces pues resolvemos 261,75 al cuadrado dividido 25, y eso me da, entonces nos da una aceleración, centrípeta de 2.740,52 centímetros sobre segundo cuadrado, porque esto de acá arriba se eleva al cuadrado, y se eleva al cuadrado, y después se simplifica centímetro con centímetro, entonces me queda centímetro, nos queda apenas un centímetro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces esa sería la aceleración centrípeta del móvil una vez está realizando su movimiento circular en la pista. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, con esto ya pueden empezar a resolver la guía número 7. Entonces, recuerden que la otra semana no vamos a hacer clase, entonces nos veríamos Profe, prácticamente. ¿cuándo entramos a semana de receso? Pues es la semana que sigue, pero Ah. como están tan colgados de trabajo, pues yo les sugeriría que no se fueran de muchos recesos, sino que más bien aprovechen esa semana para trabajar. Entonces, como tal, no van a haber clases, pero nos queda no van a haber clases, pero entonces sí que ustedes aprovechen el tiempo para avanzar, porque como les digo, se acabó septiembre y no enviaron la guía 6. Bueno, nos queda un ejemplo y ya acabamos. Entonces, aquí nos dice un disco gira a razón de 2.800 revoluciones por minuto.
Entonces, este de 2800 revoluciones por minuto, esto es una medida, o estas RPM son unas unidades de frecuencia. Estas son unas unidades de frecuencia. ¿Por qué? Porque me dice cuántas vueltas da en una unidad de tiempo. En este caso me dice cuántas vueltas da en un minuto. ¿Listo? Y entonces dice, determine el periodo del movimiento. Sería la parte A. La parte A. Entonces, periodo, que se maneja con T mayúscula, es tiempo sobre número de vueltas. Entonces, aquí como dice que da 2800 vueltas en un minuto, pues, ¿un minuto cuántos segundos son? Este minuto es una unidad de tiempo. ¿Cuántos segundos es un minuto? Imposible que nadie sepa cuántos segundos son un minuto. ¿60? 60, muy bien. Un minuto son 60 segundos. Y no sé por qué lo dice con duda, deberían decirlo con seguridad. Un minuto son 60 segundos. ¿Listo? Eso no tienen por qué dudarlo. Entonces, como dice que da 2800 vueltas en un minuto, y un minuto son 60 segundos, entonces colocamos acá 60 en tiempo. Y en número de vueltas, este n son vueltas, entonces son 2800. 2800, entonces sería 60 dividido 2800. Y eso me da 0,021. 0,021 segundos. Esos son segundos. Entonces, este va a ser 0,021 segundos, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Sí, este es el tiempo de una vuelta. Entonces, como ven, pues es un movimiento bastante rápido. Es un movimiento bastante rápido. El periodo es el tiempo de una vuelta. Y ahora nos preguntan por la velocidad angular. La velocidad angular es el desplazamiento angular sobre el desplazamiento de tiempo. Si nos referimos a estos desplazamientos en una vuelta, como siempre hemos hecho, en una vuelta, el desplazamiento angular es 2 pi radianes. El tiempo de vuelta lo tenemos acá, es el periodo, es 0,021 segundos. Y entonces esto nos daría 2 chip EPS dividido 0,021. Y esto me da 299,19 radianes sobre segundo. Entonces, esa sería la velocidad angular de ese disco al girar a 2800 revoluciones por minuto. Entonces, ya lo que hay queda pues es redactar la respuesta ya como una conclusión y listo. Eso sería todo. ¿Preguntas de este ejemplo? No. Listo. Queda otro ejemplo. A ver, entonces si falta es uno. Un cuerpo se mueve uniformemente en una trayectoria circular de 30 centímetros de radio. Entonces, acá sí nos dan el radio. Acá sí nos dan el radio. No nos están dando diámetro, sino radio. Aquí nos dice
está realizando 12 vueltas, o sea, n es 12, ese es el número de vueltas, y nos están diciendo que esas 12 vueltas las está realizando en 9 segundos. En 9 segundos. Dice cuál es el periodo y la frecuencia del movimiento del cuerpo. Entonces, en la parte A vamos a hallar el periodo, que sabemos que el periodo es el tiempo de una vuelta. Entonces, el tiempo de una vuelta va a ser el tiempo sobre número de vueltas. Y tiempo sobre número de vueltas pues va a ser 9 segundos sobre 12. Y entonces 9 dividido 12 nos da 0,75 segundos. Ese va a ser el valor del periodo, o sea, el tiempo, tiempo en que el cuerpo da una vuelta, una sola vuelta. Luego nos preguntan la frecuencia. Pues una forma fácil de hallar la frecuencia es 1 sobre periodo. Pero hay otra ecuación que la vamos a ver en la clase siguiente. Entonces sería 1 sobre el periodo, que es 0,75, que lo acabamos de hallar, segundos. Y eso va a ser igual. 1 dividido 0,75 me da 1,33 segundos a la menos 1, porque debe subir el segundo del denominador al numerador. Y esto también es 1,33 Hz. Hertz y segundos a la menos 1 es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo realiza 1,33 vueltas en un segundo, que es la unidad de tiempo que estamos manejando acá, porque la frecuencia es eso, número de vueltas en la unidad de tiempo. En este caso la unidad de tiempo es el segundo. Ahora nos dicen a qué velocidad. Entonces esa es la parte B. La parte B nos dicen a qué velocidad angular se mueve ese cuerpo. Entonces, velocidad angular es omega y es el desplazamiento angular sobre el desplazamiento en el tiempo. Como siempre, esto es de una vuelta. El desplazamiento angular de una vuelta es 2pi radianes. Y el tiempo de una vuelta es el valor del periodo. Por eso es que, bueno, el valor del periodo es 0,75 segundos. Por eso es que algunos, para simplificar la cuestión, dicen que la velocidad angular simplemente es 2pi sobre p, y de pronto es más práctica esta ecuación. Entonces, 2pi radianes sobre 0,75, hacemos la división, 2 chip EPS dividido 0,75. Eso me da 8,37 radianes sobre segundo. Entonces, esa va a ser la velocidad angular. Velocidad angular del cuerpo. Cuya
trayectoria cuya trayectoria circular tiene un radio de 30 centímetros. Listo. Entonces, eso sería todo. Creo que quedó bastante explicado porque se hicieron bastantes ejemplos. Entonces ya pueden empezar con eso a hacer la guía número 7. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido algo. Bueno. Entonces, paremos la grabación.